¿Alguna vez se ha preguntado usted cuál sería su última palabra si supiera que este sería su último día de vida? ¿Cuál sería la frase que elegiría para dar cierre a todo aquello que ha vivido, soñado, amado y construido? Es una pregunta que nos toca en lo más profundo del corazón, ¿no es así? Porque cuando pensamos en finales, en despedidas, en últimas palabras, tocamos algo sagrado dentro de nosotros. Tocamos lo que realmente importa. Hoy quiero llevarle en una jornada que va mucho más allá de una simple reflexión. Quiero que caminemos juntos por una de las declaraciones más poderosas, más transformadoras y más revolucionarias que jamás hayan resonado en la humanidad. Dos palabras sencillas que llevan consigo el peso de toda la eternidad. Dos palabras que cambiaron para siempre el curso de la historia y que hoy todavía tienen el poder de transformar completamente su vida y la mía. Imagine por un momento que usted está ante algo que tardó años en construir. Quizás sea un proyecto que consumió sus noches de sueño, sus fines de semana, sus lágrimas y su dedicación. Y ahora finalmente puede mirar todo eso y decir con alivio y satisfacción: está listo, está completo, está consumado. Hay una sensación única en ese momento, ¿verdad? Una mezcla de alivio, orgullo, gratitud e incluso una pizca de melancolía porque algo tan significativo ha llegado a su fin. Pero, ¿y si le dijera que existe una diferencia abismal entre concluir algo por cansancio y consumar algo por amor? Entre terminar porque ya no aguanta más y finalizar porque la misión ha sido cumplida con excelencia. Esta diferencia es el corazón palpitante de nuestra conversación de hoy, y ella revelará verdades sobre usted, sobre mí, sobre nuestros dolores, nuestros sueños y sobre un amor tan profundo que es capaz de transformar incluso la muerte en victoria. Hace más de 2000 años, en una colina árida en las afueras de Jerusalén, bajo un sol abrasador que castigaba una tierra sedienta, ocurría algo que dividiría para siempre la historia de la humanidad. El aire estaba pesado, no solo por el calor sofocante, sino por algo más denso, más profundo. Era como si toda la creación contuviera la respiración ante lo que allí estaba sucediendo. 3 cruces se erguían contra el cielo plomizo. 3 hombres pendiendo entre la tierra y el cielo, entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación. Pero había algo diferente en el hombre del medio. Aún en medio del dolor inimaginable, aún con el cuerpo destrozado y el rostro desfigurado por el sufrimiento, había en él una dignidad que desafiaba toda lógica humana. Era como si, incluso en aquel momento de extrema vulnerabilidad, él fuera todavía el señor absoluto de la situación. Alrededor de la cruz, una multitud se aglomeraba. Algunos se burlaban, otros lloraban con desesperación. Soldados romanos echaban suertes, repartiéndose las vestiduras de aquel hombre como si fuesen meros despojos de guerra. Madres apretaban a sus hijos más cerca de sí, intentando protegerlos del horror de la escena. Y en medio de toda esa confusión humana, de ese caos de emociones y reacciones, algo extraordinario estaba por acontecer. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de esta historia? No es solo el dolor físico, aunque fuera insoportable. No es solo la injusticia flagrante, aunque fuera indignante. Lo que más me conmueve es la soledad. Imagine usted estar enfrentando el momento más difícil de su vida y sentirse completamente abandonado, incluso por aquellos que prometieron nunca dejarle, incluso por el Padre Celestial que siempre estuvo a su lado. Hay momentos en nuestra vida en los que experimentamos un poco de esa soledad, ¿no es verdad? Momentos en los que parece que estamos cargando el mundo entero sobre nuestros hombros y no hay nadie para ayudarnos. Momentos en los que miramos alrededor y percibimos que las personas en quienes confiábamos simplemente ya no están. Y en esos momentos, la tentación de rendirse se vuelve casi irresistible. Pero Jesús no se rindió, aun cuando sus discípulos huyeron, aun cuando Pedro lo negó 3 veces, aun cuando el cielo pareció guardar silencio absoluto ante sus gritos de dolor. Él no se rindió porque sabía algo que nosotros muchas veces olvidamos. Existe una diferencia fundamental entre atravesar un valle y perderse en él para siempre. Piense conmigo en esto por un momento. ¿Cuántas veces en su vida ha comenzado algo con tanto entusiasmo, con tanta pasión y determinación, pero en medio del camino, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando los obstáculos parecieron mayores de lo que imaginaba, usted simplemente se detuvo? No hay condena en esta pregunta. Hay solo una invitación a la reflexión honesta. Todos nosotros hemos pasado por esto, pero Jesús estaba allí colgado en aquella cruz no por accidente, no por un giro cruel del destino.
No porque los planes salieran mal. Él estaba allí porque este era exactamente el lugar donde necesitaba estar para cumplir la misión más grande que jamás se haya confiado a alguien. Una misión que comenzó mucho antes de aquel viernes sangriento. Una misión que tuvo inicio en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y es aquí donde nuestra historia se vuelve aún más profunda, aún más conmovedora. Porque cuando Jesús abrió sus labios lacerados y pronunció aquellas palabras que resonarían por la eternidad, no estaba hablando solo de su propia jornada. Estaba hablando de usted, sobre mí, sobre cada persona que un día se sentiría perdida, quebrada, sin esperanza. Imagine la escena conmigo. El sol ya comenzaba a inclinarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos rojizos que parecían reflejar todo el sufrimiento de aquel día. La respiración de Jesús se volvía cada vez más laboriosa. Cada movimiento era un esfuerzo sobrehumano, pero sus ojos, aún empañados por el dolor, todavía brillaban con una luz que ni el sufrimiento lograba apagar. Y fue entonces, en aquel momento de suprema agonía y al mismo tiempo de suprema victoria, que reunió sus últimas fuerzas y declaró para todo el universo: consumado está. 2 palabras sencillas en español, 3 en griego, tetelestai. Una palabra que lleva dentro de sí el peso de toda la redención humana. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Acaso estaba simplemente diciendo que su vida estaba llegando a su fin, como cualquier persona haría en el lecho de muerte? ¿O había algo mucho más profundo, mucho más revolucionario siendo declarado allí? Para entender el verdadero significado de estas palabras, necesitamos primero comprender lo que significa verdaderamente consumar algo. Cuando un artista termina su obra maestra, no está solo dejando de trabajar en ella, está declarando que cada pincelada fue puesta en el lugar correcto, que cada color fue elegido con propósito, que cada detalle fue cuidadosamente pensado y ejecutado. La obra no está solo terminada, está completa, perfecta, consumada. Cuando un músico compone una sinfonía y la dirige por primera vez ante una orquesta, cuando la última nota resuena por la sala de concierto y el silencio se apodera del ambiente por unos segundos antes de que estallen los aplausos, hay un momento mágico allí. Un momento en el que el compositor mira su creación y sabe que expresa exactamente aquello que estaba en su corazón. La música no fue solo escrita, fue consumada. Cuando padres dedican años de sus vidas criando, educando y amando a sus hijos, y llegan al momento de verlos formar sus propias familias, hay una sensación de consumación allí. No es el fin de la relación, sino la realización completa de un propósito. La misión parental no fue solo cumplida, fue consumada con amor. Es sobre esta consumación que Jesús estaba hablando. No sobre un fin, sino sobre una realización. No sobre derrota, sino sobre victoria total y absoluta. Él no estaba diciendo, se acabó para mí, sino, está completo. La diferencia entre estas dos declaraciones es la diferencia entre desesperación y triunfo, entre derrota y victoria, entre muerte y vida eterna. Pero, ¿por qué esta diferencia es tan importante para nosotros hoy? ¿Por qué estas palabras pronunciadas hace más de 2000 años aún tienen el poder de transformar nuestra vida en el siglo XXI? La respuesta está en el hecho de que la misión que Jesús consumó aquel día no era solo sobre Él, era sobre cada uno de nosotros. Piense por un momento en las cosas en su vida que usted considera inconclusas. Quizás sean relaciones que quedaron rotas, palabras que le gustaría haber dicho, perdones que le gustaría haber pedido u ofrecido. Quizás sean sueños que abandonó a mitad de camino, proyectos que comenzó con tanto entusiasmo pero que quedaron a medias cuando surgieron las dificultades. Todos tenemos estas áreas incompletas en nuestra vida, ¿no es verdad? Son como rompecabezas con piezas faltantes, como casas con habitaciones sin terminar, como libros con capítulos en blanco. Y muchas veces miramos esas incompletudes y nos sentimos fracasados, inadecuados, como si no fuéramos capaces de llevar nada hasta el final. Pero la belleza de las palabras de Jesús está exactamente aquí. Cuando Él declaró, consumado está, no se estaba refiriendo solo a su propia misión. Estaba declarando que todo aquello que nosotros no logramos completar, todo aquello que quedó inconcluso en nuestra vida a causa de nuestras limitaciones, fallas y debilidades, fue consumado en Él. Es como si Jesús hubiera tomado todos nuestros proyectos inacabados, todas nuestras relaciones rotas, todos nuestros sueños perdidos, y los hubiera llevado consigo a aquella cruz. Y allí,
en el momento más sombrío de la historia humana, transformó todas nuestras incompletudes en completud perfecta. Esto significa que usted ya no necesita cargar el peso de las cosas que no pudo terminar. No necesita sentirse culpable por los sueños que abandonó o por las relaciones que no supo cómo arreglar, porque todo esto fue consumado en la cruz, no solo perdonado, no solo olvidado, sino literalmente completado, consumado, llevado a la perfección a través del amor sacrificial de Cristo. Pero hay aún otro aspecto de esta consumación que necesita tocar su corazón hoy. Cuando Jesús dijo, consumado está, también se estaba refiriendo al precio que necesitaba ser pagado por nuestra redención. Desde el primer momento en que el ser humano eligió apartarse de Dios, se contrajo una deuda tan grande, tan impagable, que ningún esfuerzo humano jamás sería suficiente para saldarla. Imagine que usted debe una cantidad imposible a alguien, una cantidad tan grande que, aunque trabajara toda su vida, aunque vendiera todo lo que posee, aunque pidiera prestado a todos los que conoce, aún así no sería suficiente. Y entonces, en el momento en que usted está a punto de perderlo todo, alguien aparece y le dice, yo voy a pagar esa deuda por usted, completamente, no le queda nada por pagar. Fue exactamente eso lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando Él dijo, consumado está, estaba declarando que la deuda había sido pagada integralmente. Ya no había más cuotas que saldar, no había intereses acumulándose, no había cobradores llamando a la puerta. La liquidación estaba completa, total, consumada. Pero, ¿sabe qué es lo que más me emociona de esta historia? Es que Jesús no pagó esa deuda de mala gana, como si fuera una obligación pesada que Él necesitara cumplir. Él pagó porque quiso, porque amó, porque creyó que usted vale cada gota de sangre que derramó en aquella cruz. Cuando miramos las últimas horas de Jesús en la tierra, vemos algo extraordinario. Vemos a alguien que tenía todo el poder del universo en sus manos, que podría haberse bajado de la cruz en cualquier momento, que podría haber llamado legiones de ángeles para defenderlo, eligiendo permanecer allí por amor. Amor por usted, amor por mí, amor por cada persona que un día se sentiría indigna del perdón divino. Y es aquí donde llegamos al corazón de nuestra reflexión de hoy, porque cuando Jesús consumó su misión en aquella cruz, no estaba solo resolviendo un problema teológico abstracto, estaba abriendo una puerta que había estado cerrada por milenios, estaba construyendo un puente sobre un abismo que parecía infranqueable. Estaba escribiendo el final de la historia de amor más grande jamás contada. Piense conmigo sobre los momentos más significativos de su vida, aquellos momentos que definieron quién es usted, que moldearon sus valores, que dejaron marcas permanentes en su alma. Quizás fue el nacimiento de un hijo, el último abrazo de un ser querido, el momento en que encontró su propósito en la vida o cuando experimentó el perdón por primera vez. Todos esos momentos, por muy especiales que sean, palidecen ante la magnitud de lo que sucedió en aquella cruz hace más de 2000 años. Porque en aquel momento, cuando Jesús declaró, consumado está, no estaba solo cerrando su propia jornada terrenal, estaba iniciando una nueva era para toda la humanidad. Era como si hubiera abierto un archivo cósmico donde estaban registradas todas nuestras fallas, todos nuestros errores, todas nuestras rebeliones contra el amor divino, y hubiera sellado sobre todo esto una única palabra, perdonado. No perdonado condicionalmente, no perdonado parcialmente, sino perdonado completa y eternamente. Pero la consumación de Jesús va aún más allá del perdón. Cuando Él dijo esas palabras, también estaba declarando que el camino de regreso a casa estaba abierto. ¿Sabe esa sensación de estar perdido en un lugar desconocido, sin saber cómo volver a casa? Es una sensación desesperante, ¿verdad? Intenta una calle, luego otra, pero todo parece igual, todo parece no llevar a ninguna parte. La humanidad estaba así de perdida espiritualmente desde que decidió seguir su propio camino, en lugar de confiar en la dirección divina. Por milenios, intentamos encontrar nuestro camino de regreso a Dios a través de religiones, filosofías, buenas obras, rituales, sacrificios, pero nada funcionaba completamente. Era como si siempre faltara algo, como si hubiera siempre una barrera que no lográbamos traspasar. Y entonces Jesús entró en esa oscuridad con nosotros. No se quedó afuera gritando instrucciones sobre cómo encontrar la salida. Él entró en la habitación oscura, experimentó la misma desorientación, la misma sensación de estar perdido, la misma angustia de no poder encontrar el camino, pero entró trayendo consigo la luz. Y cuando Él dijo,
consumado está, la luz se encendió para siempre. Pero esa luz no es solo una metáfora bonita. Representa una transformación real y concreta que ocurre en nuestra vida cuando comprendemos verdaderamente lo que Jesús hizo por nosotros. Es como si de repente lográramos ver cosas que siempre estuvieron allí, pero que nuestra visión espiritual no lograba percibir. La primera cosa que logramos ver con esa nueva luz es la verdadera naturaleza del amor de Dios. Antes, quizás imaginábamos a Dios como alguien distante, severo, siempre listo para castigarnos por nuestros errores. O quizás lo veíamos como alguien que nos ama condicionalmente, basado en nuestro desempeño, en nuestra capacidad de ser lo suficientemente buenos para merecer su aprobación. Pero la cruz revela un Dios completamente diferente. Un Dios que nos ama no a pesar de nuestras fallas, sino conociéndolas completamente. Un Dios que no espera que nos arreglemos primero para después aceptarnos, sino que nos acepta como somos y entonces trabaja en nosotros la transformación que necesitamos. Un Dios que no mide su amor por nosotros con base en nuestros méritos, sino que derrama su amor sobre nosotros porque esa es su naturaleza esencial. Es como descubrir que alguien que usted pensaba que apenas sabía de su existencia, en realidad conoce cada detalle de su historia, cada sueño de su corazón, cada lágrima que usted ya ha derramado, y le ama no solo conociendo todo esto, sino exactamente por todo esto. Es como descubrir que usted es precioso para alguien no por lo que logra hacer o producir, sino simplemente por el hecho de existir. La segunda cosa que logramos ver es la verdadera naturaleza de la libertad espiritual. Antes de comprender lo que Jesús consumó en la cruz, vivíamos intentando conquistar nuestra propia salvación a través de esfuerzos personales. Es como intentar pagar una deuda trabajando para el propio acreedor, sin saber que la deuda ya ha sido saldada por otra persona. Pasamos años intentando ser lo suficientemente buenos, intentando orar lo suficiente, intentando servir lo suficiente, intentando ser piadosos lo suficiente para ganarnos la aprobación divina. Y cuanto más intentamos, más inadecuados nos sentimos, porque siempre parece que podríamos hacer más, ser mejores, esforzarnos con más ahínco. Es una prisión terrible, esa prisión de la autojustificación. Es como estar en una cinta sin fin que nunca para, siempre corriendo, siempre esforzándose, pero nunca llegando al destino deseado. Y lo más cruel es que muchas veces ni siquiera percibimos que estamos en esa cinta, porque se ha vuelto tan natural para nosotros que pensamos que así es como debe ser la vida cristiana. Pero cuando Jesús dijo, consumado está, estaba declarando el fin de esa cinta. Estaba diciendo que la carrera terminó, que el trabajo fue completado, que la deuda fue pagada, que la aprobación fue conquistada, no por nosotros, sino por Él. Y ahora podemos finalmente dejar de correr y comenzar a caminar en la libertad de hijos amados. Esto no significa que nos volvemos perezosos o negligentes en nuestra vida espiritual. Significa que pasamos a servir a Dios no para conquistar su amor, sino porque ya lo tenemos. Pasamos a obedecer no por miedo al castigo, sino por gratitud por la gracia recibida. Pasamos a buscar santidad no para impresionar a Dios, sino para volvernos más parecidos a aquel que ya nos acepta completamente. Es como la diferencia entre un empleado que trabaja solo para no ser despedido y un hijo que ayuda en el negocio de la familia porque ama a sus padres y quiere ver el negocio prosperar. El empleado está siempre ansioso, siempre preocupado si está haciendo lo suficiente. El hijo trabaja con alegría, sabiendo que su lugar en la familia es seguro independientemente de su desempeño. La tercera cosa que logramos ver es la verdadera naturaleza de la esperanza. Antes de comprender la consumación de la cruz, nuestra esperanza siempre dependía de las circunstancias. Cuando las cosas iban bien, nos sentíamos esperanzados. Cuando las cosas se ponían difíciles, nuestra esperanza vacilaba o desaparecía completamente. Era una esperanza frágil, basada en condiciones externas que estaban siempre cambiando, como una casa construida sobre arena, que permanece firme cuando el tiempo es bueno, pero se tambalea peligrosamente cuando llegan las tormentas. Pero la cruz nos ofrece un tipo diferente de esperanza, una esperanza anclada no en las circunstancias presentes, sino en la realidad eterna del amor de Dios. Una esperanza que dice, no importa lo que suceda a mi alrededor, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él tiene un plan para mi vida, yo sé que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que le aman. Es como tener un ancla en el fondo del océano. Las olas en la superficie pueden ser enormes. El viento puede soplar con fuerza. La tormenta puede parecer aterradora.
Pero el barco permanece seguro porque está anclado en algo mucho más profundo y estable que las circunstancias momentáneas. Esa esperanza no niega la realidad del dolor presente. Jesús mismo lloró. Él sintió tristeza, angustia, miedo. La esperanza cristiana no es fingir que todo está bien cuando no lo está. Es saber que, incluso cuando no está todo bien, Dios está trabajando a través de la situación para un bien mayor que quizás no logremos ver todavía. Es como una mujer en trabajo de parto. El dolor es real, intenso, a veces casi insoportable, pero ella lo soporta porque sabe que al otro lado del dolor está una nueva vida, un nuevo comienzo, algo hermoso que vale toda la agonía del proceso. La esperanza no elimina el dolor, pero le da significado. Y es aquí donde llegamos a una de las verdades más preciosas sobre la consumación de Jesús. Cuando Él dijo, consumado está, no estaba solo resolviendo nuestros problemas del pasado. Estaba también garantizando nuestro futuro eterno. Estaba construyendo un puente no solo entre donde estábamos y donde Dios quería que estuviéramos, sino entre el tiempo y la eternidad. Esto significa que, no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias presentes, son temporales. No importa cuán profunda sea nuestra dolor actual, no es eterna. No importa cuán oscura parezca nuestra situación presente, la luz ya fue encendida y nada puede apagarla nuevamente. Es como estar en un túnel muy largo y oscuro. Por un tiempo, parece que la oscuridad va a durar para siempre, que nunca vamos a ver la luz nuevamente. Pero si seguimos caminando, si no nos rendimos, inevitablemente llegaremos al final del túnel y veremos que la luz estaba allí todo el tiempo, esperando por nosotros. Jesús nos garantiza que no importa cuán largo sea el túnel a través del cual estamos pasando, hay luz al final de él. Y no solo una luz pequeña y débil, sino la luz de la gloria eterna, donde ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más separación, no habrá más muerte. Pero hasta que lleguemos a esa luz final, tenemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Él es como una pequeña luz que llevamos dentro de nosotros mientras caminamos por el túnel. Una luz que nos recuerda constantemente que no estamos solos, que somos amados, que nuestra jornada tiene propósito y destino. El Espíritu Santo es el consolador que Jesús prometió enviar después de su partida. Y la palabra consolador, en el original, significa literalmente aquel que es llamado para estar al lado. Es como tener un amigo fiel que nunca nos abandona, nunca nos juzga, nunca se cansa de animarnos y orientarnos. Cuando pasamos por momentos de duda, es el Espíritu Santo quien susurra en nuestro corazón, recordándonos las promesas de Dios. Cuando nos sentimos solos, es Él quien nos abraza con su amor invisible pero real. Cuando no sabemos cómo orar, es Él quien intercede por nosotros con gemidos inefables. Es como tener dentro de nosotros una fuente de agua viva que nunca se seca. No importa cuán árido sea el desierto por el que estamos pasando, siempre hay esa fuente interior refrescándonos, sosteniéndonos, recordándonos que somos hijos del Dios vivo. Y aquí llegamos a una aplicación muy práctica de esta verdad. ¿Cómo cultivar nuestra sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida diaria? ¿Cómo aprender a reconocer su voz en medio del ruido de un mundo que constantemente compite por nuestra atención? La primera práctica es el silencio intencional. Vivimos en una época de ruido constante. Ruido externo de los medios, del tráfico, de las conversaciones, pero también ruido interno de las preocupaciones, de los planes, de las ansiedades. El Espíritu Santo rara vez grita para llamar nuestra atención. Su voz es como una brisa suave que solo logramos oír cuando nos detenemos y guardamos silencio. Reserve algunos minutos todos los días para simplemente quedarse en silencio en la presencia de Dios. No necesita ser un tiempo largo. 5 o 10 minutos ya hacen diferencia. No necesita ser un tiempo de oración elaborada. Puede ser simplemente un tiempo de estar, de reconocer que Dios está allí con usted, de abrir su corazón para recibir lo que Él quiere comunicar. La segunda práctica es la atención a las impresiones interiores. El Espíritu Santo frecuentemente se comunica con nosotros a través de impresiones suaves en nuestro corazón. Una sensación de que debemos llamar a alguien, una intuición de que debemos ayudar a una persona necesitada, un impulso gentil para perdonar a alguien que nos hirió, una paz inexplicable sobre una decisión que necesitamos tomar. Aprenda a prestar atención a esas impresiones. Rara vez son dramáticas o espectaculares. Generalmente son sutiles.
como una luz suave que ilumina nuestro próximo paso sin necesariamente revelar todo el camino ante nosotros. La tercera práctica es la obediencia a las pequeñas orientaciones. Cuando sienta una impresión del Espíritu Santo para hacer algo específico, especialmente si es algo relacionado con amar, servir, perdonar o animar a alguien, obedezca, aunque parezca insignificante. La obediencia a las pequeñas orientaciones desarrolla nuestra sensibilidad para las mayores. Es como afinar un instrumento musical. Cuanto más practicamos escuchar y responder a los tonos sutiles, más agudo se vuelve nuestro oído espiritual. Cuanto más obedecemos las orientaciones pequeñas, más claramente logramos escuchar las orientaciones mayores. Pero hay momentos en nuestra vida cuando la voz del Espíritu Santo parece silenciosa, cuando su presencia parece distante, cuando nos sentimos espiritualmente secos y vacíos. Esos son los momentos que ponen a prueba nuestra fe más profundamente. Son los momentos cuando somos tentados a pensar que Dios nos abandonó, que nuestra vida espiritual no es más que autosugestión, que quizás todo esto sea solo una hermosa ilusión. Esos momentos son normales en la jornada de fe. Incluso Jesús experimentó momentos de aparente silencio del Padre. Incluso los santos más devotos de la historia pasaron por periodos de sequedad espiritual. No es señal de que usted esté haciendo algo mal o que Dios esté descontento con usted. Es simplemente parte del proceso de maduración espiritual. Es como un niño aprendiendo a andar. Al principio, los padres le sujetan las manos todo el tiempo, ofreciendo apoyo constante y obvio. Pero llega un momento en que sueltan las manos para que el niño aprenda a caminar solo. Esto no significa que dejaron de amar al niño o que ya no lo están cuidando. Significa que lo aman tanto que quieren verlo crecer y desarrollar confianza propia. De la misma forma, Dios a veces permite periodos de aparente silencio para que aprendamos a caminar por fe, y no solo por los sentimientos, para que nuestra confianza en Él se base en quién es Él, no solo en cómo nos sentimos en su presencia. Durante esos periodos, es importante recordar las verdades que ya conocemos sobre el carácter de Dios, recordar momentos pasados cuando sentimos claramente su presencia, recordar las promesas de la Escritura sobre su amor incondicional, recordar que cuando Jesús dijo, consumado está, esto incluía también esos momentos de aparente ausencia. Es como caminar por un sendero en la niebla. Usted no logra ver mucho adelante, no logra ver el destino final, a veces ni siquiera logra ver sus propios pies claramente. Pero sigue caminando porque conoce el sendero, porque ya lo ha recorrido antes, porque confía en que lleva al lugar correcto incluso cuando no logra verlo. Y aquí llegamos a una de las aplicaciones más transformadoras de toda esta verdad. Cuando comprendemos verdaderamente lo que Jesús consumó en la cruz, cuando experimentamos genuinamente la presencia consoladora del Espíritu Santo, cuando anclamos nuestra esperanza en la realidad eterna del amor de Dios, comenzamos a vivir de una manera completamente diferente. Comenzamos a enfrentar nuestros miedos de una manera diferente. No porque los miedos desaparezcan, Jesús mismo sintió miedo en Getsemaní, sino porque sabemos que hay algo mayor que nuestros miedos. Sabemos que el amor de Dios es más fuerte que nuestras ansiedades, que su fidelidad es más confiable que nuestras circunstancias. Comenzamos a lidiar con nuestras fallas de una manera diferente. No porque dejemos de fallar, seguimos siendo humanos imperfectos, sino porque sabemos que nuestra identidad no está basada en nuestro desempeño. Sabemos que somos amados no por ser perfectos, sino por ser hijos. Y los hijos siempre tienen lugar en la mesa de la familia, incluso cuando cometen errores. Comenzamos a ver a otras personas de una manera diferente. Cuando experimentamos verdaderamente la gracia incondicional de Dios, se vuelve natural extenderla a otros. Cuando comprendemos que fuimos perdonados de una deuda impagable, se vuelve más fácil perdonar las deudas menores que otros tienen con nosotros. Es como alguien que recibió un regalo valiosísimo sin merecerlo. Esa persona naturalmente se vuelve más generosa, más dispuesta a dar, porque experimentó lo que es recibir algo precioso gratuitamente. El amor recibido desborda en amor ofrecido. Y así, la consumación de Jesús en la cruz no permanece solo como un evento histórico distante. Se convierte en una realidad viva y transformadora en nuestro día a día. Cada mañana nos despertamos recordando que somos amados incondicionalmente. Cada decisión la tomamos sabiendo que tenemos al Espíritu Santo como consejero. Cada desafío lo enfrentamos anclados en la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Es como vivir con una hermosa melodía sonando constantemente en el fondo de nuestra alma. A veces la música está más alta,
a veces más baja, a veces apenas logramos oírla por el ruido a nuestro alrededor, pero siempre está allí, recordándonos quiénes somos, cuántos somos amados, cuál es nuestro destino final. Ahora quiero pausar nuestra conversación por un momento para hacerle una invitación muy especial. Si esta palabra tocó algo profundo en su corazón, si siente que Dios le está hablando a través de esta reflexión, le animo a expresar eso a través de un me gusta en este video. Más que un simple gesto, es una forma de declarar que usted reconoce la voz del buen pastor hablando a su alma. Y si conoce a alguien que está luchando contra miedos, dudas o una sensación de vacío interior, comparta este mensaje con esa persona. Puede ser el instrumento que el Espíritu Santo usará para traer sanidad y esperanza a su vida. Use los comentarios para contarme cómo esta reflexión está impactando su manera de ver sus desafíos actuales. Su transparencia puede animar a otros que están pasando por luchas similares. Recuerde, usted no está solo en su jornada. El mismo Dios que consumó la obra redentora en la cruz está trabajando en su historia personal ahora mismo. Pero nuestra conversación aún no ha terminado. Todavía hay una verdad aún más gloriosa esperándonos. Una verdad sobre cómo esta consumación transforma no solo nuestra manera de ver el pasado, sino principalmente nuestra manera de vivir el presente y soñar con el futuro. Y ahora llegamos al momento más glorioso de nuestra jornada juntos. El momento donde todas las piezas encajan, donde todas las preguntas encuentran sus respuestas, donde todo el dolor tiene sentido y toda la esperanza se vuelve realidad tangible. Porque cuando Jesús pronunció aquellas palabras, consumado está, no estaba solo cerrando su misión terrenal, estaba inaugurando una nueva era para usted y para mí. Una era donde todo aquello que parecía imposible se volvió no solo posible, sino garantizado. Imagine por un momento que usted recibió una herencia fabulosa de un pariente distante que ni siquiera sabía que existía. De repente, usted descubre que es heredero de una fortuna incalculable, de propiedades magníficas, de oportunidades que nunca soñó que podrían ser suyas. ¿Cómo cambiaría eso su manera de ver su vida? ¿Cómo transformaría sus miedos sobre el futuro? ¿Cómo alteraría sus prioridades y decisiones? Pues es exactamente eso lo que sucede cuando comprendemos verdaderamente lo que fue consumado en la cruz. Descubrimos que somos herederos de una herencia que no se compara con ninguna riqueza terrenal. Una herencia que incluye no solo el perdón completo de todos nuestros errores, sino también una identidad completamente nueva, un propósito eterno y una seguridad que ninguna circunstancia puede quebrantar. Cuando Jesús dijo, consumado está, estaba firmando el documento que nos hacía oficialmente hijos de Dios, no hijos adoptivos de segunda clase, no hijastros tolerados, sino hijos legítimos con todos los derechos y privilegios que esa posición implica. ¿Y cuál es la diferencia práctica entre ser un siervo y ser un hijo en la casa del Padre? Un siervo trabaja por obligación, siempre preocupado si está haciendo lo suficiente para mantener su empleo. Un hijo trabaja por amor, sabiendo que su lugar en la familia es seguro independientemente de su desempeño. Un siervo tiene acceso limitado a los recursos de la casa. Un hijo puede acercarse al padre en cualquier momento y pedir lo que necesite. Un siervo vive con miedo de ser despedido. Un hijo vive con la confianza de que siempre será bienvenido en casa. ¿Comprende lo que esto significa para su vida diaria? Significa que usted puede despertar cada mañana sabiendo que es amado incondicionalmente por el Creador del universo. No porque usted lo merezca, no porque sea perfecto, no porque nunca cometa errores, sino porque usted es hijo. Y el amor de un padre por sus hijos no depende del comportamiento de ellos, sino de la relación que existe entre ellos. Significa que cuando usted falla, cuando comete errores, cuando toma decisiones que no son las mejores, no necesita esconderse de Dios con vergüenza. Puede correr hacia Él como un niño corre a los brazos del Padre cuando se lastima, sabiendo que encontrará consuelo, cuidado y orientación amorosa para volver a empezar. Significa que sus oraciones no son pedidos desesperados de un mendigo llamando a la puerta de un extraño. Son conversaciones íntimas entre un hijo y su padre, que siempre tiene tiempo para escuchar, siempre se preocupa por sus problemas, siempre quiere lo mejor para su vida. Pero la consumación de Jesús va aún más allá de esa identidad de hijos. Cuando Él declaró consumado está, también estaba garantizando nuestra justicia delante de Dios. Y aquí necesitamos comprender algo que puede revolucionar completamente nuestra autoestima y nuestra paz interior.
¿Alguna vez se ha sentido usted inadecuado delante de Dios? ¿Alguna vez ha mirado su vida y ha pensado que no es lo suficientemente bueno, lo suficientemente santo, lo suficientemente dedicado para ser aceptado por Él? ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que otras personas son más espirituales, más puras, más dignas del amor divino que usted? Si es así, usted necesita comprender esta verdad que puede liberar su alma para siempre. Cuando Dios mira a usted, Él no ve sus fallas, sus insuficiencias, sus luchas. Él ve la justicia perfecta de Jesús cubriendo completamente su vida. Es como si usted estuviera vestido con las vestiduras más hermosas y adecuadas que existen, las vestiduras de la propia santidad de Cristo. Imagine que usted fue invitado a un evento muy elegante, donde todos estarán vestidos con las ropas más finas y costosas. Usted mira su armario y percibe que no tiene nada adecuado para la ocasión. Está casi desistiendo de ir cuando alguien aparece en su puerta con la ropa perfecta, exactamente de su talla, más hermosa de lo que usted podría imaginar, y le dice: «Esta ropa es suya, vístase y vaya a la fiesta con total confianza». Es exactamente eso lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos dio sus propias vestiduras de justicia para que pudiéramos presentarnos delante del Padre con total confianza, no basando nuestra aceptación en nuestros propios méritos, sino en la perfección de aquel que nos vistió con su propia santidad. Esto significa que usted puede acercarse al trono de la gracia con santa osadía, no presunción, no arrogancia, sino la confianza tranquila de alguien que sabe que es bienvenido, que es esperado, que es deseado allí, como un niño que corre a los brazos del Padre sin dudar, sabiendo que siempre será recibido con alegría. Y cuando comprendemos verdaderamente esta realidad, algo extraordinario sucede en nuestro corazón. La ansiedad sobre nuestra aceptación delante de Dios simplemente se disuelve. La preocupación constante sobre si estamos haciendo lo suficiente para agradarle desaparece. El miedo de que Él pueda rechazarnos se vuelve imposible, porque sabemos que nuestra aceptación está basada no en nuestro desempeño, sino en la obra consumada de Cristo. Es como descubrir que usted estaba intentando comprar algo que ya era suyo por derecho, como esforzarse para conquistar un amor que ya poseía integralmente, como intentar pagar una cuenta que ya había sido saldada hace mucho tiempo. Pero la consumación de Jesús transforma no solo nuestra posición delante de Dios, sino también nuestra manera de ver nuestros problemas presentes. Cuando sabemos que somos incondicionalmente amados, que nuestra identidad está segura, que nuestro futuro eterno está garantizado, los desafíos temporales asumen una perspectiva completamente diferente. No es que dejen de ser reales o difíciles. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. La diferencia es que pasamos a verlos como episodios temporales en una historia eterna, como tormentas pasajeras en una jornada que tiene un destino seguro y glorioso. Es como la diferencia entre ser pasajero en un barco que se está hundiendo y ser pasajero en un barco que está atravesando una tormenta, pero tiene un destino garantizado. En el primer caso, cada ola que golpea el barco aumenta la desesperación. En el segundo caso, aunque el viaje sea incómodo, hay una confianza profunda de que llegaremos a salvo a nuestro destino. Cuando Jesús consumó nuestra redención, Él nos dio esa confianza inquebrantable. No importa cuán intensas sean las tormentas que enfrentamos, sabemos que el capitán de nuestro barco ya venció todas las tormentas posibles. Sabemos que nuestra jornada tiene un destino glorioso y que nada puede impedir que lleguemos allí. Esto transforma nuestra manera de lidiar con enfermedades. No dejamos de sentir dolor o de buscar tratamiento, pero sabemos que nuestra vida no está en manos de los médicos o dependiente de los medicamentos. Está en manos de aquel que ya venció incluso la muerte. Si la sanidad viene en esta vida, celebramos su bondad. Si no viene, sabemos que la sanidad perfecta y eterna está garantizada en la vida venidera. Esto transforma nuestra manera de lidiar con pérdidas financieras. No dejamos de ser responsables o de trabajar diligentemente, pero sabemos que nuestra seguridad no está en cuentas bancarias o inversiones. Está en aquel que posee todo oro y toda plata, que alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo, y que prometió suplir todas nuestras necesidades. Esto transforma nuestra manera de lidiar con relaciones rotas. No dejamos de sentir dolor cuando somos rechazados o traicionados, pero sabemos que nuestra aceptación fundamental no depende de personas imperfectas como nosotros. Depende de aquel que nos amó primero, que nos eligió antes incluso de nacer, que nunca nos dejará ni nos desamparará.
Esto transforma nuestra manera de lidiar con fracasos personales. No dejamos de sentir tristeza cuando no alcanzamos nuestros objetivos o cuando cometemos errores graves, pero sabemos que nuestra identidad no está basada en éxitos o fracasos temporales. Está basada en una realidad eterna que ninguna circunstancia puede alterar. Es como tener un ancla en el fondo del océano mientras las olas en la superficie se agitan. Las olas son reales, pueden ser incluso peligrosas, pero el barco permanece seguro porque está anclado en algo mucho más profundo y estable que las circunstancias momentáneas. Y aquí llegamos a una de las verdades más liberadoras sobre la consumación de Jesús. Ella no solo resuelve nuestro pasado y garantiza nuestro futuro, sino que también nos capacita para vivir el presente de una manera completamente nueva. Cuando sabemos que somos incondicionalmente amados, comenzamos a amar a otros de una manera diferente. Cuando experimentamos perdón total, nos volvemos personas más perdonadoras. Cuando recibimos gracia inmerecida, naturalmente extendemos gracia a otros. Es como una fuente de agua pura que nunca para de fluir. Cuanto más bebemos de ella, más agua tenemos para ofrecer a otros que tienen sed. El amor recibido desborda en amor ofrecido. La gracia experimentada se multiplica en gracia compartida. La esperanza anclada en Cristo se convierte en esperanza contagiosa que inspira a otros. ¿Alguna vez ha notado cómo las personas que experimentaron verdaderamente el amor de Dios tienen una capacidad especial de amar a otros, incluso a aquellos que son difíciles de amar? ¿Cómo las personas que fueron profundamente perdonadas logran perdonar más fácilmente? ¿Cómo las personas que encontraron esperanza en Cristo logran ser fuentes de ánimo incluso en situaciones desafiantes? Esto sucede porque la consumación de Jesús no nos convierte solo en receptores pasivos de bendiciones, sino que nos transforma en canales activos a través de los cuales esas bendiciones fluyen hacia otros. Somos llamados no solo para recibir amor, sino para multiplicarlo. No solo para experimentar perdón, sino para ofrecerlo. No solo para tener esperanza, sino para sembrar esperanza. Y es así como nuestra propia vida se convierte en una continuación de la obra que Jesús consumó en la cruz. No en el sentido de que todavía falta algo en su obra redentora. Ella está completa, perfecta, no necesita ningún añadido nuestro, sino en el sentido de que somos llamados a ser instrumentos a través de los cuales los frutos de esa obra redentora llegan a otras personas. Es como un río que nace en una fuente pura en las montañas y va descendiendo, irrigando campos, saciando la sed de animales, sustentando vida por donde pasa. La fuente no necesita del río para ser completa. Ella es perfecta en sí misma. Pero es a través del río que las aguas de la fuente llegan a los lugares sedientos del valle. De la misma forma, la obra redentora de Cristo es completa y perfecta en sí misma. Pero es a través de nuestras vidas transformadas que los frutos de esa redención llegan a los corazones sedientos a nuestro alrededor. Cada acto de amor que practicamos, cada palabra de aliento que ofrecemos, cada gesto de perdón que concedemos, cada manifestación de esperanza que compartimos, todo esto son aguas del río de la redención, fluyendo a través de nuestras vidas para saciar la sed espiritual de otros. Y cuando comprendemos esto, nuestra vida adquiere un propósito magnífico. No estamos aquí solo para resolver nuestros propios problemas, alcanzar nuestros propios sueños, garantizar nuestra propia felicidad. Estamos aquí como embajadores del reino eterno, como representantes del amor divino, como portadores de la esperanza que transforma vidas. Esto significa que cada día que vivimos es una oportunidad de participar de la obra redentora de Cristo. Cada persona con la que interactuamos es alguien que necesita experimentar un poco del amor, de la gracia, de la esperanza que recibimos. Cada situación difícil que enfrentamos es una oportunidad de demostrar que hay una fuente de fuerza que trasciende nuestras circunstancias. No se trata de intentar convertir a todo el mundo o de predicar sermones a personas que no quieren escuchar. Se trata de vivir de una manera tan diferente, tan llena de amor, tan desbordante de esperanza, que las personas naturalmente se sientan atraídas a descubrir cuál es la fuente de esa diferencia. Es como ser una luz en un lugar oscuro. La luz no necesita gritar para llamar la atención o forzar a las personas a mirarla. Simplemente brilla, y naturalmente las personas se dirigen hacia ella cuando necesitan ver mejor. De la misma forma, cuando nuestra vida está anclada en la realidad de la consumación de Cristo, irradia naturalmente
Una luz que atrae a otros que están buscando dirección, esperanza, significado. Y aquí llegamos a una aplicación muy práctica y transformadora. ¿Cómo podemos vivir de una manera que honre y refleje la magnitud de la obra que fue consumada por nosotros? ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida diaria sea un testimonio vivo del poder redentor de Cristo? La primera práctica es la gratitud constante. Cuando verdaderamente comprendemos lo que fue hecho por nosotros, la gratitud se convierte en nuestra respuesta natural, no una gratitud forzada o superficial, sino una gratitud profunda que brota del reconocimiento de que recibimos algo infinitamente valioso sin merecerlo. Practique comenzar cada día recordándose de 3 aspectos específicos de la obra consumada de Cristo, por los cuales usted puede estar agradecido en ese día. Puede ser el perdón por un error específico que usted cometió. Puede ser la esperanza que usted tiene ante un desafío particular. Puede ser la identidad segura de hijo amado en un día en que usted se siente rechazado por otros. La segunda práctica es la generosidad sacrificial. Cuando experimentamos verdaderamente la generosidad de Dios con nosotros, Él dio a su propio Hijo por nosotros. La generosidad se convierte en nuestra respuesta natural. No porque estamos obligados, sino porque fuimos transformados por dentro. Busque oportunidades diarias de dar algo de sí mismo a otros. Puede ser tiempo, pueden ser recursos financieros, puede ser atención, puede ser aliento, puede ser perdón, puede ser simplemente presencia amorosa. Cuando damos no por obligación, sino por gratitud, nuestro dar se convierte en un reflejo de la generosidad divina. La tercera práctica es la confianza osada. Cuando sabemos que nuestra vida está en manos de aquel que ya venció a todos los enemigos posibles, podemos tomar decisiones valientes basadas en principios eternos, en lugar de miedos temporales. Podemos elegir hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Podemos invertir en relaciones incluso cuando hay riesgo de ser heridos. Podemos usar nuestros recursos para ayudar a otros incluso cuando nuestra situación financiera no es perfecta. La cuarta práctica es la esperanza contagiosa. Cuando nuestra esperanza está anclada en realidades eternas, podemos ser fuentes de ánimo para otros incluso en situaciones difíciles, no ignorando el dolor o fingiendo que todo está bien, sino señalando una perspectiva mayor que da significado al sufrimiento presente. Sea alguien que ayuda a otros a ver luz al final del túnel, no porque usted minimice la oscuridad del túnel, sino porque tiene la certeza absoluta de que hay luz al otro lado. Sea alguien que planta semillas de esperanza en los corazones de las personas, recordándoles que su historia no termina en las circunstancias presentes. Y aquí llegamos al punto más alto de nuestra reflexión. Cuando Jesús dijo, "Consumado está", no estaba solo hablando de su propia misión. Estaba también invitando a cada uno de nosotros a descubrir y consumar nuestra propia misión aquí en la tierra. No una misión redentora, esa solo Él podría cumplir, sino una misión de reflejar su redención a través de la manera en que vivimos. Cada uno de nosotros tiene una vocación única, una combinación específica de talentos, experiencias, relaciones y oportunidades que nadie más posee exactamente de la misma forma. Y dentro de esa vocación única está nuestra misión personal. Usar todo lo que somos y todo lo que tenemos para ser un canal de bendición para otros. Para algunos, esto puede significar usar talentos artísticos para crear belleza que eleve el alma de las personas. Para otros, puede significar usar habilidades profesionales para resolver problemas que afectan a muchas vidas. Para otros aún, puede significar invertir profundamente en algunas personas, siendo instrumento de transformación a través de relaciones significativas. No existe una fórmula única o un modelo estándar, pero existe un principio universal. Cuando nuestra vida está anclada en la realidad de la redención consumada por Cristo, naturalmente nos volvemos personas que viven no solo para nosotros mismos, sino para multiplicar las bendiciones que recibimos. Y cuando llegamos al final de nuestra jornada terrenal, cuando es hora de partir de esta vida para la próxima, podemos mirar atrás y, inspirados por el ejemplo de Jesús, declarar sobre nuestra propia misión: consumado está, no porque fuimos perfectos, no porque nunca fallamos, sino porque usamos todo lo que recibimos para reflejar el amor que nos transformó. Es como un artista que termina su obra maestra. Puede que no sea perfecta en todos los detalles, puede que tenga algunas pinceladas que le gustaría haber hecho diferente, pero cuando mira el conjunto de la obra, puede decir con satisfacción: expresé lo que estaba en mi corazón.
Usé todos los recursos que tenía disponibles. Creé algo que tiene belleza y significado. De la misma forma, cuando nuestra vida es vivida como respuesta a la redención consumada por Cristo, podemos llegar al fin de nuestra jornada terrenal con la satisfacción de quien cumplió su propósito. No porque fuimos perfectos, sino porque fuimos fieles. No porque nunca erramos, sino porque siempre volvimos al camino correcto. No porque conquistamos todo lo que queríamos, sino porque nos convertimos en todo lo que Dios quería que fuéramos. Y entonces, del otro lado de esta vida, descubriremos que nuestra propia historia estaba entrelazada con la historia mucho mayor que Dios estaba escribiendo a través de todas las generaciones. Descubriremos que cada acto de amor que practicamos, cada palabra de esperanza que ofrecemos, cada momento de fidelidad que vivimos, todo esto formaba parte de un tapiz glorioso que Él estaba tejiendo a través de los siglos. Veremos que nada fue desperdiciado, ninguna lágrima derramada, ninguna oración susurrada, ningún gesto de bondad practicado, ningún momento de confianza en medio de la incertidumbre. Todo tuvo su lugar y propósito en el plan mayor que comenzó a desenvolverse cuando Jesús declaró: "Consumado está", en aquella cruz hace más de 2000 años. Y en ese momento, finalmente comprenderemos por completo lo que significa ser parte de la familia de Dios. No solo individuos que fueron salvados de la destrucción, sino hijos que fueron invitados a participar de la obra creativa y redentora del propio Creador. No solo receptores pasivos de amor, sino co-creadores activos de un mundo donde el amor reina soberano. Esa es la magnificencia de la consumación de Cristo. Ella no solo resuelve nuestros problemas y garantiza nuestro futuro. Ella nos transforma de personas quebradas y sin propósito en hijos amados con una misión eterna. Ella nos eleva de la posición de mendigos espirituales a la posición de herederos del reino. Ella nos invita no solo a recibir gracia, sino a ser canales a través de los cuales esa gracia fluye hacia un mundo sediento. Y hoy, mientras usted escucha estas palabras, esa misma transformación está disponible para usted. No importa cuál sea su historia pasada, no importa qué errores haya cometido, no importa cuán lejos sienta que se apartó de Dios. La obra redentora está consumada, la puerta está abierta, la invitación está hecha, la herencia está esperando. Todo lo que usted necesita hacer es aceptar lo que ya ha sido conquistado por usted. Es dejar de intentar pagar una cuenta que ya ha sido saldada. Es dejar de intentar ganarse un amor que ya es suyo. Es dejar de intentar volverse digno de algo que ya ha sido dado gratuitamente. Es simplemente decir sí al amor que le creó, que le redimió, que le llama por su nombre, que tiene planes de esperanza para su futuro. Es abrir su corazón para recibir la identidad de hijo amado que está siendo ofrecida. Es permitir que la gratitud por esa dádiva transforme su manera de vivir. Y cuando usted haga eso, descubrirá que la palabra imposible ha sido eliminada del vocabulario de su vida espiritual. Descubrirá que tiene acceso a recursos internos que nunca supo que poseía. Descubrirá que hay una fuente de amor, de esperanza, de fuerza dentro de usted que es literalmente inagotable. Descubrirá que puede perdonar a personas que usted pensaba que era imposible perdonar, porque fue perdonado de una deuda aún mayor. Descubrirá que puede amar a personas que usted consideraba imposible amar, porque es amado por alguien que conoce todos sus defectos y aún así le elige. Descubrirá que puede tener esperanza en situaciones que parecen imposibles de resolver, porque su esperanza está anclada en una realidad que trasciende todas las circunstancias temporales. Y más que eso, descubrirá que su vida tiene un propósito eterno que va mucho más allá de sus ambiciones personales. Descubrirá que fue llamado para ser parte de algo magnífico, algo que comenzó hace 2000 años en una cruz y continuará por toda la eternidad. Descubrirá que cada día es una oportunidad de participar de la obra redentora de Dios en el mundo. Quiero pausar aquí por un momento y hacerle una invitación desde lo más profundo de mi corazón. Si estas palabras despertaron algo en usted, si siente que el Espíritu Santo está tocando áreas profundas de su alma, demuéstrelo a través de un me gusta en este video. Más que un gesto de aprobación, es una forma de que usted declare que reconoce la verdad que se proclama aquí. Si hay personas en su vida que necesitan escuchar sobre la consumación total que Jesús conquistó por nosotros, personas que están luchando con sentimientos de insuficiencia, culpa o desesperanza, por favor comparta este mensaje con ellas.
Puede ser el instrumento que Dios usará para llevar liberación y esperanza a sus corazones. Y en los comentarios, cuénteme cómo esta revelación sobre la obra consumada de Cristo está transformando su manera de ver su identidad y su propósito. Su transparencia puede ser una bendición tremenda para otros que están en la misma jornada de descubrimiento. Recuerde, usted no es un accidente cósmico, no es un problema a resolver, no es una persona inadecuada intentando volverse aceptable. Usted es un hijo amado del Dios Altísimo, con una herencia eterna y un propósito magnífico. Y nuestra conversación aún no ha terminado. Hay todavía un último capítulo en nuestra jornada juntos, donde vamos a descubrir cómo vivir cada día a la luz de esta verdad gloriosa, y terminaremos con una oración que sellará en su corazón todo lo que hemos conversado hoy. Y así llegamos al final de nuestra jornada juntos, pero en realidad llegamos a un nuevo comienzo, porque todo lo que conversamos hoy no eran solo palabras bonitas o reflexiones filosóficas distantes de la vida real. Eran verdades vivas, poderosas, capaces de transformar cada mañana en que usted se despierta, cada desafío que enfrenta, cada relación que cultiva, cada sueño que persigue. Cuando comenzamos nuestra conversación, hicimos una pregunta sencilla. ¿Cuál sería su última palabra si supiera que este sería su último día? Ahora, después de caminar juntos a través de la magnitud de las palabras, consumado está. Espero que usted comprenda que la respuesta a esa pregunta no es solo sobre cómo queremos terminar nuestra vida, sino principalmente sobre cómo queremos vivir cada día que nos resta. Porque Jesús, al declarar que su misión estaba consumada, no estaba solo cerrando su jornada terrenal, estaba enseñándonos lo que significa vivir con propósito, perseverar con amor, enfrentar el dolor con esperanza y transformar nuestra existencia en algo hermoso y eternamente significativo. Estaba mostrándonos que es posible mirar nuestra vida, incluso en medio de las imperfecciones y luchas, y saber que cada día vivido con fe y amor es un día que contribuye a algo mucho mayor que nosotros mismos. A lo largo de nuestra reflexión, descubrimos que existe una diferencia abismal entre rendirse y consumar. Rendirse es abandonar algo a mitad de camino, dejar proyectos inconclusos, relaciones sin sanar, sueños sin realización. Consumar es llevar algo a su fin natural y proposital, extraer todo el significado posible de cada experiencia, transformar incluso el dolor en instrumento de crecimiento y bendición. Jesús nos enseñó que el sufrimiento no necesita ser desperdiciado, que el dolor puede ser transformado en compasión, que las luchas pueden convertirse en fuentes de sabiduría, que las lágrimas pueden regar semillas de esperanza en otros corazones. Él nos mostró que cuando enfrentamos nuestros desafíos con fe, cuando perseveramos con amor, cuando confiamos en el plan mayor de Dios incluso cuando no logramos verlo completamente, estamos participando de la misma obra redentora que Él inició en aquella cruz. Descubrimos también que no somos huérfanos espirituales intentando conquistar el amor de un Dios distante. Somos hijos amados, con una identidad segura, una herencia eterna y una misión preciosa de reflejar ese amor a través de nuestra manera de vivir. Nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de la obra perfecta y consumada de Cristo. Esto nos libera del cansancio espiritual de intentar ser lo suficientemente buenos y nos invita a la alegría de vivir como personas que ya son completamente aceptadas. Vimos que el Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, sino un consolador presente, un amigo fiel que nunca nos abandona, una fuente interior de sabiduría y fuerza que nos capacita para enfrentar cualquier situación. Él está con nosotros en los momentos de claridad y en los momentos de confusión, en los días de alegría y en las noches de lágrimas, en las victorias conquistadas y en las derrotas aparentes. Comprendimos que nuestra vida tiene un propósito que va mucho más allá de nuestros objetivos personales. Somos llamados para ser canales a través de los cuales el amor de Dios fluye hacia un mundo sediento de esperanza. Cada acto de bondad que practicamos, cada palabra de aliento que ofrecemos, cada momento de perdón que concedemos, cada gesto de amor que demostramos, todo esto son aguas de la fuente divina fluyendo a través de nosotros para irrigar corazones áridos a nuestro alrededor. Y descubrimos que cuando nuestra vida está anclada en la realidad de la redención consumada, podemos enfrentar cualquier tormenta con una confianza inquebrantable. No porque las tormentas dejen de existir o porque nos volvamos inmunes al sufrimiento, sino porque sabemos que hay un ancla en el fondo del océano que es más fuerte que cualquier ola.
más estable que cualquier circunstancia, más confiable que cualquier promesa humana. Esa ancla es el amor incondicional de Dios demostrado en la cruz, un amor que no cambia con nuestros humores, no disminuye con nuestros errores, no se cansa de nuestras debilidades. Un amor que nos eligió antes incluso de nacer, que nos redimió cuando estábamos perdidos, que nos capacita cuando nos sentimos inadecuados, que nos sostiene cuando no tenemos fuerzas propias. Cuando vivimos conscientes de este amor, nuestra manera de ver todo cambia. Los problemas siguen siendo reales, pero ya no son amenazas a nuestra identidad. Las personas siguen siendo imperfectas, pero eso no nos impide amarlas, porque sabemos lo que es ser amado a pesar de las imperfecciones. Los sueños pueden no realizarse exactamente como los planeamos, pero eso no nos roba la esperanza porque sabemos que hay planes mayores siendo tejidos a través de nuestra historia. Pasamos a vivir no más como personas que intentan impresionar a Dios, sino como hijos que quieren honrar al Padre por gratitud, no más como deudores intentando saldar una cuenta imposible, sino como herederos celebrando una herencia inmerecida, no más como náufragos perdidos en un océano sin dirección, sino como viajeros seguros en una jornada con destino cierto y glorioso. Y así, cada mañana se convierte en una oportunidad nueva de vivir a la luz de esta realidad. Cada relación se convierte en una oportunidad de reflejar el amor que recibimos. Cada desafío se convierte en una oportunidad de demostrar que hay una fuente de fuerza que trasciende nuestras circunstancias. Cada día se convierte en un capítulo en una historia mayor que está siendo escrita a través de nuestra fidelidad cotidiana. No necesitamos hacer cosas extraordinarias para vivir de acuerdo con la consumación de Cristo. Necesitamos solo hacer cosas ordinarias con amor extraordinario. Cuidar de nuestra familia como reflejo del cuidado que Dios tiene por nosotros. Trabajar con excelencia como expresión de gratitud por los talentos recibidos. Perdonar ofensas como eco del perdón que experimentamos. Animar a personas desanimadas porque sabemos lo que es ser animado cuando todo parece perdido. Es en lo cotidiano simple, en los gestos pequeños, en las elecciones diarias donde nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la realidad que Jesús consumó en la cruz. Es en la paciencia con un niño testarudo, en la amabilidad con un dependiente malhumorado, en la generosidad con alguien necesitado, en la fidelidad en un matrimonio imperfecto, en la perseverancia en un trabajo desafiante donde demostramos que fuimos transformados por el amor divino. Y cuando llegue nuestra vez de partir de esta vida para la próxima, cuando sea nuestro momento de pronunciar nuestras propias palabras finales, podremos mirar atrás y ver una vida que, incluso con todas sus imperfecciones, fue vivida como respuesta al amor que nos redimió. Podremos ver relaciones que fueron bendecidas por nuestra presencia, personas que fueron animadas por nuestra fe, situaciones que fueron transformadas por nuestra esperanza. No porque fuimos perfectos, no porque nunca fallamos, no porque siempre acertamos en las elecciones, sino porque permitimos que la obra consumada de Cristo fuera el fundamento sobre el cual construimos cada día de nuestra existencia, porque dejamos que el amor recibido desbordara en amor ofrecido, porque usamos nuestra vida como instrumento a través del cual la redención de Cristo tocó otros corazones. Y entonces descubriremos que nuestra propia historia estaba entrelazada en un tapiz mucho mayor, donde cada hilo tiene su lugar y propósito, donde cada color contribuye a la belleza del conjunto, donde cada patrón forma parte de un diseño magnífico que solo puede ser completamente apreciado cuando se ve desde la perspectiva eterna. Veremos que nada fue perdido, cada lágrima derramada fue recogida, cada oración susurrada fue escuchada, cada acto de amor fue registrado, cada momento de fidelidad fue honrado, cada elección valiente fue celebrada. Todo formó parte del plan mayor que comenzó cuando Jesús dijo, consumado está, y continuará por toda la eternidad. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando usted salga de aquí hoy, cuando regrese a su rutina, a sus desafíos, a sus relaciones, a sus sueños, recuerde, usted no es la misma persona que era cuando comenzamos esta conversación. Usted fue tocado por una verdad que tiene poder para transformar vidas. Usted fue recordado de una identidad que ninguna circunstancia puede alterar. Usted fue animado por una esperanza que ninguna dificultad puede destruir. Usted es hijo amado del Dios Altísimo. Su vida tiene propósito eterno. Su historia está siendo escrita por manos divinas que solo conocen finales gloriosos.
Sus desafíos presentes son oportunidades de crecimiento. Sus relaciones son jardines donde usted puede plantar semillas de amor. Sus talentos son instrumentos a través de los cuales Dios quiere bendecir el mundo. Y cuando usted se sienta cansado, cuando la jornada parezca demasiado larga, cuando las fuerzas parezcan insuficientes para continuar, recuerde las palabras que resonaron hace más de 2000 años y aún resuenan hoy. Consumado está. La obra de su redención fue completada. Su lugar en la familia de Dios fue garantizado. Su vida tiene significado eterno. No se rinda. No abandone sus relaciones a mitad de camino. No deje que sus sueños mueran de hambre. No permita que las dificultades roben su esperanza. Siga caminando, siga amando, siga confiando, siga creciendo. Porque al otro lado de cada valle hay una montaña. Al otro lado de cada tormenta hay cielos serenos. Al otro lado de cada lágrima hay alegría siendo preparada. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarle a un momento de intimidad con aquel que consumó todas las cosas por amor a usted. Vamos a inclinar nuestro corazón delante de Él, no porque estamos obligados, sino porque estamos agradecidos, no porque necesitamos impresionarle, sino porque queremos conectarnos con Él. Vamos a orar juntos. Padre querido, Dios de amor infinito, nos acercamos a ti hoy con corazones agradecidos y humildes. Gracias, porque cuando miramos la cruz, vemos no una derrota, sino la mayor victoria de la historia. Gracias porque cuando Jesús dijo, consumado está, nuestra redención fue sellada para siempre. Gracias porque no necesitamos más intentar conquistar tu amor. Nosotros ya lo tenemos completamente. Gracias porque no necesitamos más vivir con miedo al rechazo. Somos tus hijos para siempre. Gracias porque no necesitamos más cargar el peso de nuestras fallas. Ellas fueron perdonadas en la cruz. Padre, ayúdanos a vivir cada día conscientes de esta realidad maravillosa. Ayúdanos a despertar cada mañana recordando que somos amados incondicionalmente. Ayúdanos a enfrentar cada desafío sabiendo que no estamos solos. Ayúdanos a amar a otras personas con el mismo amor que recibimos de ti. Cuando nos sintamos inadecuados, recuérdanos nuestra identidad como tus hijos. Cuando estemos con miedo, recuérdanos que tú eres mayor que todos nuestros temores. Cuando estemos tristes, consuélanos con la certeza de que todas las lágrimas serán enjugadas. Cuando estemos confusos, guíanos con tu sabiduría perfecta. Transforma nuestra vida en reflejo de tu amor. Úsanos como instrumentos de sanidad para corazones heridos, de esperanza para espíritus desanimados, de perdón para relaciones rotas. Ayúdanos a hacer luz en lugares oscuros, paz en medio de conflictos, alegría en tiempos difíciles. Y cuando nuestra jornada terrenal llegue a su fin, cuando sea nuestro momento de partir de este mundo, que podamos mirar atrás y saber que nuestra vida fue una respuesta de gratitud al amor que nos redimió. Que podamos decir con Jesús, consumado está, no nuestra propia redención, que ya fue conquistada por Él, sino nuestra respuesta de amor y fidelidad a esa redención. Hasta aquel día, manténnos firmes en la fe, abundantes en la esperanza y crecientes en el amor. Que tu Espíritu Santo sea nuestro consolador constante, nuestro guía fiel, nuestra fuente inagotable de sabiduría y fuerza. En nombre de Jesús, aquel que consumó todas las cosas por nosotros. Amén. Y ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, reciba estas palabras finales como un abrazo del propio corazón de Dios. Usted es amado con un amor que nunca termina. Usted es valorado con un valor que nunca disminuye. Usted es elegido con una elección que nunca será revocada. Usted es hijo con una herencia que nunca será perdida. Su vida importa. Su historia está siendo escrita con propósito. Sus días tienen significado eterno. Sus luchas no son en vano. Sus lágrimas no pasan desapercibidas. Sus esfuerzos no son olvidados. Su amor no es desperdiciado. Dios está con usted cuando usted se despierta por la mañana y tiene fuerza para enfrentar un nuevo día. Él está con usted cuando usted se acuesta por la noche cansado pero agradecido por un día más vivido. Él está con usted en los momentos de alegría, celebrando sus victorias. Él está con usted en los momentos de tristeza, cargando sus dolores. Él está con usted cuando usted se siente fuerte y confiado. Él está con usted cuando usted se siente débil e inseguro. Él está con usted cuando todo parece estar saliendo bien. Él está con usted cuando nada parece tener sentido. Su presencia no es condicional a su estado emocional o a sus circunstancias. Es una presencia constante, fiel, amorosa.
Usted no necesita ser perfecto para ser aceptado. Usted no necesita tener todas las respuestas para ser sabio. Usted no necesita ser fuerte todo el tiempo para ser valiente. Usted no necesita nunca fallar para ser exitoso a los ojos de Dios. Usted solo necesita ser usted mismo, reconociendo su necesidad de gracia y abriendo su corazón para recibir el amor que ya está siendo ofrecido. Y cuando los días se pongan difíciles, cuando las dudas vengan, cuando los miedos intenten robar su paz, recuerde esta conversación que tuvimos hoy. Recuerde que hay un ancla para su alma que es segura y firme. Recuerde que hay un amor que es más fuerte que todas las tormentas. Recuerde que hay una esperanza que es más duradera que todas las circunstancias. Recuerde que Jesús no dijo solo, consumado está, sobre su propia misión. Él lo dijo sobre su redención también, sobre su aceptación, sobre su futuro, sobre su identidad, sobre su propósito. Está todo consumado, completo, perfecto, garantizado. Ahora vaya en paz, sabiendo que es profundamente amado. Vaya con alegría, sabiendo que su vida tiene propósito eterno. Vaya con confianza, sabiendo que el mismo Dios que consumó la obra de la redención está trabajando en su historia personal. Vaya con esperanza, sabiendo que los mejores días aún están por venir, tanto en esta vida como en la eternidad que aguarda a todos los hijos de Dios. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su mente. Que el amor del Padre, que es más profundo que cualquier océano, envuelva toda su vida. Que la presencia del Espíritu Santo, que es más constante que las estrellas en el cielo, sea su consuelo y su fuerza todos los días de su jornada. Usted es amado, usted es valorado, usted es hijo, usted tiene propósito, su vida importa, y nada, absolutamente nada, puede separar a usted del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Consumado está, para siempre. Amén.